Máquina de Wimshurst, equipo 1. Historia, presentado por Alondra Martínez Nogues. Soy Alondra Martínez Nogues del equipo 1 y voy a hablarles acerca de la historia de la máquina de Wimshurst. Lo principal que debemos conocer es quién fue su creador. Charles Francis Wimshurst fue un ingeniero británico autodidacta, conocido por inventar la máquina, un generador electrostático de alta tensión. Nació en Londres y aunque no tenía formación académica formal, desarrolló gran interés por la electricidad desde joven. Trabajando en su taller casero, creó una máquina capaz de generar altos voltajes mediante inducción electrostática, marcando un avance significativo en la comprensión de los fenómenos electrostáticos de su época. Dicha máquina, patentada en 1876, fue desarrollada para mejorar los generadores electrostáticos ya existentes, como las máquinas de Volta, que tenían limitaciones en generación de altos voltajes. Su diseño se caracteriza por dos discos rotatorios, que giran en direcciones opuestas, lo que permite acumular más carga electrostática. A diferencia de otros generadores, Wimshurst utilizó un sistema de inducción para amplificar y almacenar las cargas en condensadores y escobillas, lo que permitió generar chispas de alto voltaje con mayor eficiencia. Fue crucial en el siglo XIX cuando la electricidad comenzaba a ser entendida y aplicada en ciencia y tecnología. Su capacidad para generar alta tensión permitió avances en estudios de electromagnetismo, inducción eléctrica y electroterapia. Utilizada en experimentos científicos, la máquina proporcionó una fuente confiable de alta tensión y permitió investigar fenómenos como la conductividad eléctrica y la propagación de la electricidad. Además, contribuyó al desarrollo de tecnologías como las bobinas de Tesla y las aplicaciones de electricidad de alta frecuencia en telecomunicaciones. En resumen, fue clave para avanzar en la comprensión de la electricidad y para el desarrollo de futuras tecnologías eléctricas. Construcción y componentes de la máquina, presentado por Fernanda González Ceja. Observe que los pinceles de cada lado son perpendiculares entre sí. También que las ruedas giran en direcciones opuestas. Supongamos que la placa posterior comienza con una pequeña carga negativa. Cuando la carga se alinea con el cepillo en el lado frontal, induce una carga positiva en el lado cercano del cepillo y una carga negativa en el lado lejano. Pronto, las cargas giran a una posición opuesta al cepillo en la parte trasera de la máquina, línea discontinua. Las cargas en la rueda delantera inducen cargas opuestas en las placas de la rueda trasera, que están en contacto con el cepillo. Las cargas se recogen luego lateralmente mediante el peine colector. Cuando las cargas de la rueda trasera se alinean con el cepillo de la delantera, inducen cargas opuestas en la rueda delantera. Este proceso se repite hasta que alcanza un voltaje muy alto y se descarga entre los electrodos. Cada vez que la máquina hace chispa, todo el proceso comienza de nuevo. Ruedas de plástico giratorias. Pueden ser de acrílico, plástico o vidrio y tiene pegado o adherido pequeñas placas de metal. Estas dos ruedas giran en sentido opuesto una de la otra. Pequeñas placas de metal. Pueden ser de aluminio y se encuentran en ambas paredes del disco. Aproximadamente son unas 30. Cepillos de doble punta. Son pequeñas escobillas formadas de hilos metálicos que pueden ser de cobre o de bronce. Dos de ellos se encuentran en los extremos de la rueda trasera generando electricidad por inducción, ya que no tocan directamente en las placas de metal, mientras que los otros dos se encuentran en los extremos de la rueda de enfrente generando electricidad por contacto. Arcos metálicos. Hay uno en cada extremo de las ruedas. Estos arcos conducen la electricidad de la parte trasera a la delantera para almacenarla en frascos de Leyden. Frascos de Leyden. Funcionan a manera de capacitores ya que ahí se almacenan las cargas eléctricas. Electrodos ajustables. Entre ellos se libera la energía sobrecargada y se produce la chispa. Principios de funcionamiento, presentado por Leonardo Alberto González Pacheco González. Principios de funcionamiento. ¿Cómo se usa la máquina de Wimshurst? Ahora, ya que conocemos su historia y construcción, veamos cómo funciona y cómo podemos usarla. La máquina de Wimshurst es un generador electrostático que produce alto voltaje mediante inducción y acumulación de carga. Funcionamiento paso a paso. El paso 1 va a ser girar la manivela. Si giramos la manivela, los dos discos de la máquina comienzan a girar en direcciones opuestas. Esto hace que las pequeñas placas metálicas en los discos se carguen de manera automática. El paso 2.
Transferencia de carga. Los cepillos metálicos tocan los discos y transfieren la carga a los colectores. Aquí ocurre un fenómeno llamado inducción electrostática, que separa las cargas positivas y negativas en cada disco. Paso 3. Acumulación de energía en las botellas de Leyden. La carga recogida por los colectores no se pierde, sino que se almacena en estos cilindros que se llaman botellas de Leyden, que funcionan como capacitores. Entre más giremos la manivela, más carga se acumula. Paso 4. Descarga eléctrica. El momento de la chispa. Cuando la carga acumulada es suficiente, si acercamos los electrodos, veremos una chispa saltar entre ellos. Esta chispa es un ejemplo de un alto voltaje generado de manera controlada. Consejos para su uso seguro. Evitar tocar los electrodos directamente cuando la máquina está cargada, ya que la descarga puede ser un poco fuerte. Funciona mejor en ambientes secos, ya que la humedad puede afectar la acumulación de las cargas. Puedes experimentar con diferentes distancias entre los electrodos para ver cómo varía la intensidad de la chispa. Así es como realmente funciona una máquina de Wimshurst. Ahora veamos algunas de sus aplicaciones y en cómo se usa actualmente. Aplicaciones y usos. Presentado por Grecia Sánchez Sánchez. La máquina de Wimshurst es un generador electrostático que produce altas tensiones mediante la rotación de dos discos interconectados. De acuerdo a esto y a lo anterior, pues tiene varias aplicaciones y usos. Entre los más destacados está la generación de altos voltajes. Se usa para producir voltajes de hasta varios cientos de miles de voltios. Por otra parte, tenemos demostraciones científicas y es común en laboratorios de física para mostrar fenómenos como la electricidad estática y las chispas. Aplicaciones en medicina. Se utilizó en el pasado en tratamientos de electroterapia. En experimentos educativos, pues ha formado como una herramienta didáctica para enseñar sobre la electricidad, campos eléctricos y generación de voltaje. Investigación histórica, fue precursor de generadores electrostáticos más avanzados. Y bueno, en conclusión, como su principal uso hoy en día está relacionado con la educación y la investigación de fenómenos eléctricos, aunque también se emplean en museos y exhibiciones eléctricas. La máquina hoy en día. Presentado por Iván Urbina. Aunque a día de hoy la máquina de Wimshurst ha sido reemplazada por tecnologías más avanzadas, todavía tiene algunas aplicaciones, como la educación y demostraciones, ya que éstas sirven clases de física para ilustrar conceptos de electricidad, cargas estáticas y generación de alto voltaje. También sirven experimentos científicos, ya que es muy útil en investigaciones de electrostática y pruebas de materiales en condiciones de alto voltaje. Y también esta máquina la podemos encontrar en museos y exhibiciones, ya que muchas de las instituciones la mantienen como una pieza histórica para mostrar el desarrollo de la ciencia.